Bueno, continuemos, chicos. Gracias por entrar. Entonces, como decíamos, ¿no? Parece que estas personas se acostumbran a vivir en esta situación de agresión y es difícil sacarles de ese esquema, ¿no? Que el maltrato es una agresión que lastima a la otra persona y es difícil de sacarles ese pensamiento. Entonces, por eso que ellos permiten que esta agresión sea parte de la relación o sea parte del cariño, ¿no? Porque algunos dicen, porque me quiere, me pega, ¿verdad? Se escucha eso, ¿no? O porque me quiere, me cela, o porque me quiere. Entonces, la agresión nunca va a ser parte de lo que es el cariño. O también el egoísmo, ¿no? Encontramos personas, como decimos actualmente, tóxicas, ¿verdad? Así se dice, ¿no? Que estas personas tóxicas solo quieren todo para ellos, ¿sí? Y son egoístas porque a pesar de que eh, tienen a su pareja, buscan a otra pareja, pero sin embargo, a la pareja que tienen no le permiten hablar por teléfono, no le permiten salir, pero ellos sí pueden ser libres para hacer. Entonces, eso también es un egoísmo, ¿no? E incluso en cuanto a nuestras materias, cuando alguien se falta o pide ayuda en cuestión de estudios y una de las personas puede ayudarle, pero sin embargo no lo hace. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que si yo le ayudo, por ahí se saca más nota que yo, ¿no? Entonces hay ese tipo de egoísmos. El egoísmo siempre está centrado en el egocentrismo, ¿no? En lo que primero yo, segundo yo y tercero yo. Y no se puede, y no es capaz de compartir algunas experiencias. ¿Quién sabe que al ayudar a la otra persona o hacer algo por la otra persona, puedes ganar uno, experiencia y también puedes ganar otros factores, ¿no? De recompensa. Y otro tipo de actos que no están de acuerdo a este énfasis como respuesta de prosocial es la competencia. A veces las competencias no son muy leales, ¿no? Hay competencias que son muy desleales, hacen cosas negativas por la otra persona con el afán de que no gane, con el afán de que tenga un mal prestigio, con el afán de que no. Y hay muchas empresas, los partidos políticos, eh, eh, no sé, amigos, ¿no? Que en algún momento han sido o son desleales por este tipo de situación de competencias, ¿verdad? ¿Se escucha eso o no se escucha? En empresas, en amigos, en instituciones, en los partidos políticos. ¿Han escuchado este tipo de actos que no son prosociales? Hay mucho, ¿no? A veces, a veces cuando te pillas las personas que no son más sociales. Exacto, exactamente. Muchísimas gracias, John. Entonces, a partir de los años 60 y los 70, varios investigadores comenzaron a interesarse por comprender estas conductas altruistas y cooperativas como componentes esenciales del desarrollo humano y social. Entonces, al ver estas actitudes que no eran prosociales y al convertirse en una ayuda para las otras personas, eh, se han encontrado investigadores que empiecen a hablar sobre esta acción cooperativa, ¿no? Con componentes esenciales del desarrollo humano y desarrollo social. Los componentes, ¿por qué hablamos del desarrollo humano? Porque
en función al desarrollo humano, a la actividad social que tiene cada ser humano, las relaciones interpersonales, podemos hacer estos actos cooperativos, ¿no? El ser humano tiene una capacidad de socialización muy importante. Somos seres sociales desde que nacemos, porque lo primero que nacemos nos encontramos con nuestra mamá, los doctores, nuestra familia, y tenemos muchos entornos sociales en los cuales podemos participar. Entonces, desde ese punto de vista, se empieza a hablar sobre lo que es la cooperación, se empieza a hablar sobre el desarrollo en cuestión de sostenibilidad, apoyo, ¿sí? Y uno de los hitos importantes fue el trabajo de Daniel Batson en 1981, quien desarrolla la teoría de la empatía y el altruismo. La empatía, vulgarmente decimos, es ponerse en el zapato del otro, pero si nos ponemos a pensar, es bien complicado, ¿no? Es bien, no complicado, sino esta comparación no es adecuada porque nadie va a poder ponerse el zapato del otro, ¿sí? Lo que se espera en lo que es la empatía es en ponerse en la situación del otro o comprender la situación de la otra persona, ¿sí? Comprender la situación de la otra persona, ¿qué hace? Te hace que tú puedas ser una persona que le pueda apoyar, porque tú estás entendiendo su dolor, estás entendiendo en lo que la situación que está pasando la otra persona. Entonces ahí te va a motivar a tener una conducta genuinamente favorable, desinteresada por la otra persona, ¿sí? Entonces tú vas a poder ayudarle sabiendo o entendiendo la situación que está pasando la otra persona. Y a eso se llama empatía, ¿sí? Entender desinteresadamente y genuinamente el problema o la situación de la otra persona para que luego tú actúes en favor de esa persona, ¿no? Entonces, lo importante es entender qué está pasando a esa persona para poder ayudarle. Mientras no entendemos la situación que está pasando, mucho menos vamos a poder ayudar o tenderle una mano, ¿sí? Entonces, por eso es la empatía, ¿sí? Ay, no quiere. Bueno, entonces tenemos a Nancy Eisenberg y Paul Musen en 1989. Ellos dos van explorando la evolución del comportamiento personal en la infancia, ¿sí? Destacan el papel de la familia, el modelado y la educación moral. Entonces, ¿a qué se refieren? Que desde que nosotros somos pequeños, empezamos a desarrollar, tenemos todo lo que es el desarrollo evolutivo del niño, donde desde pequeños, desde que nacemos, empezamos a socializar con los demás. Sí, primero socializamos cuando somos bebés con los demás a través del llanto, porque ya les había dicho, nuestras mamás entienden el llanto del niño, ¿no? Dice, ah, el niño llora y la mamá dice, ese llanto de mi hijo es porque está sucio. Ah, no, 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 ese llanto es porque tiene hambre. Y ya vas reconociendo, ah, ese llanto es porque eh, está enfermo, ¿no? Y parece que la mamá entiende el llanto del niño y esta forma de reconocer el llanto del niño es una forma social de compartir o comunicarse. Luego el niño va creciendo y ya empieza a socializar a través de su sonrisa, aunque él no hable, pero cuando alguien le habla, él empieza a sonreír, ¿verdad? Entonces dice, ay, qué lindo, mira, ella me sonríe. Y bueno, entonces esa es otra forma de ser sociable con las otras personas.
Ay, perdón. Perdón. Entonces, de esta manera el niño se va comunicando con las otras personas y mientras va creciendo, el niño va adquiriendo un papel de modelamiento familiar. ¿A qué se refiere? Cuando son chiquititos, y ustedes no me van a dejar mentir. Cuando eran pequeños, tal vez no se acuerdan ustedes, pero sus papás les han debido contar que las niñas querían ponerse los zapatos de la mamá, usaban la cartera de la mamá, además que se querían pintar, ¿no? Querían parecerse a la mamá. Y los niños de igual manera, ¿no? Querían parecerse al papá. Entonces hacen un modelado, a eso se llama un modelado. Entonces, indirectamente, el niño va adquiriendo el modelo del papá para formar su comportamiento, ¿sí? Por eso es que vulgarmente decimos, el niño aprende más de lo que ve que de lo que le dicen. ¿Se escuchó eso? ¿Escucharon eso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será verdad? Chicos, participen. Sí, licenciada. A ese punto también sería como cuando uno va al zoológico, digamos, es otro ejemplo, y a los Ah, monos, digamos, ve lo que la gente hace, los imita ya. sí, ¿no? El niño siempre está imitando conductas, ¿no? Y en este caso, cuando tenemos ese papel de modelado y modelamiento familiar, empezamos a actuar, comportarnos ya como dice el autor, a tener un modelado familiar en cuanto a la conducta, ¿no? Cómo el papá se siente en la mesa, cómo el papá saluda, la mamá saluda, y ahí empieza a modelarse también lo que son los valores, la educación moral, ¿sí? Ayer habíamos hablado de en el examen, qué era moral, qué era ética, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a lo que es la educación moral, ¿se acuerdan qué es la educación moral, chicos? Y estaba todas las respuestas en las mismas preguntas y ustedes no respondieron. Les iba a dar un cocacho hoy día. Bueno, la moral son las normas y valores que rigen tu comportamiento en una sociedad, ¿verdad? Entonces, la moral son los valores, normas de conducta que vamos rigiendo en nuestro comportamiento. Y estas normas, estos valores, los aprendemos en la casa. Por eso es que decimos que en la casa empieza lo que es los valores, empezamos a tener normas de comportamiento, ¿sí? Adecuados a una situación. Entonces, asimismo, los aportes de Alben Bandura, que es un psicólogo, este psicólogo, eh, desde la teoría de su aprendizaje social, fue clave para, para explicar cómo la observación de los modelos positivos incluyen en la adquisición de conductas solidarias y cooperativas. Entonces, a través de esta teoría de Alben Bandura, él en su teoría hizo una explicación, puso en un cuarto, hizo un experimento de un muñeco bobo, se llamaba así, el muñeco bobo. Entonces, dentro de lo que hizo Bandura, en su experimento metió a un niño y vio que lo golpeaban a un muñeco, ¿sí? Y este muñeco, em, el niño aprendía esas conductas agresivas a través de esta acción. A ver, voy a dejar de compartir y voy a buscar el videíto para que ustedes entiendan mejor. Espérenme un ratito, por favor. Ahorita les comparto el video
para que ustedes entiendan un poco más su experimento de Alvin Bandura, ¿ya? En un minuto. No lo encuentro. ¿Alguien tiene alguna experiencia o ha vivido en su casa esta situación em, de imitación o ha visto en sus sobrinitos cómo imitaban a sus papás y todo ello? Chicos, han debido ver, pero no se acuerdan o no quieren contarnos. Buen día, Licen. Creo que Buen eso es algo día. natural niños, que los niños imiten a sus padres, la verdad. Sí, sí, ¿no? Y esa forma, no solo los niños imitan a los papás, también imitan a los héroes, ¿se acuerdan? No sé si han escuchado que hubo unos niños que imitaron no sé, a un héroe, el hombre araña, y salió en las noticias, y había un grupo de niños que al ver que el hombre araña eh, fue picado por, mm, por Una una araña. araña y ellos también se hicieron picar, ¿se acuerdan? ¿Escucharon eso? Yo sí me acuerdo, unos niños vieron unas caricaturas del Spider-Man que vieron que se habían picado con una araña, entonces tuvieron que picarse con una araña, pero no se dieron cuenta que era una araña muy peligrosa, que era la viuda negra, una araña más potente que da un parálisis en el corazón y te afecta en el cerebro. Los Exacto. niños, Y los esto, niños esto fueron, es, exacto, y esto es por la mala información, ¿no? También los niños siempre van a imitar, pero eso también eh, tiene que estar guiada por alguna persona adulta, ¿no? Tal vez el niño vio el video eh, y dijo, bueno, entonces nadie le explicó que estaba realmente equivocado hacer eso. Ha habido otros niños también, si han escuchado, que, que espéreme un ratito, ya estoy. Ha habido niños que han visto al hombre, al Superman, ¿sí? ¿Y qué han hecho estos niños? Querían volar, entonces se subieron a un cierto edificio, estaban en un piso del edificio y ellos querían volar igual entonces, algunas conductas, si sabemos que son aprendidas por los niños, también tenemos que enseñarles que estas conductas pueden ser peligrosas para nuestro bienestar, ¿no? Entonces, es importante que cuando veamos con niños películas así, son chiquitos, hablarles, ¿no? Porque siempre están con este modelado. Ahora sí, no encuentro dónde estamos. Ahora sí, les voy a mostrar este videíto, que es el experimento de Alvin Bandura, ¿ya? Para que entiendan mejor lo que Alvin Bandura quiso decir con esto. No, no lo encuentro. Ay, qué macana. Ahora sí, ya. Ahora sí creo que sí.
¿Se ve, chicos? Sí, Licen, se ve. Ya, ahora sí. ¿Qué piensas? ¿Podemos aprender solo a través de la experiencia directa o también estudiando a otros? Al psicólogo Albert Bandura se le ocurrió un experimento interesante para responder a esta pregunta y formar una teoría. Bandura ideó la teoría del aprendizaje social en la década de 1960, una época dominada por académicos que no creían en la idea de Bandura y argumentaban que el aprendizaje era siempre el resultado de condicionamiento clásico y operante. Para demostrar que los niños pueden aprender con la mera observación, Bandura ideó los experimentos con muñecos Bobo, un conjunto de estudios controvertidos en los que participaron niños en edad preescolar, modelos adultos y un muñeco inflable. En la primera serie de experimentos, los niños estaban sentados solos en un rincón de la habitación. Desde ahí, observaron a un actor adulto pateando y regañando agresivamente al muñeco Bobo durante unos 10 minutos. Posteriormente, el mismo niño fue puesto en una nueva sala de juegos, donde otro adulto deliberadamente frustró al niño al quitarle los juguetes con los que jugaba. El niño frustrado fue llevado nuevamente a la habitación con el muñeco Bobo, donde Bandura y su equipo hicieron las siguientes 3 observaciones. 1. Los niños que inicialmente vieron al adulto golpeando el muñeco, a menudo copiaron el comportamiento. 2. Los niños tenían 3 veces más probabilidades de hacerlo que las niñas. 3. Los niños reprodujeron el comportamiento con el doble de frecuencia si observaron a un hombre hacerlo en comparación con aquellos que observaron a una mujer. Las niñas también estaban más influenciadas por modelos del mismo sexo. Para averiguar si las películas tendrían el mismo efecto, Bandura dejó que algunos niños vieran el modelo en vivo y otros lo vieran en video o como dibujos animados. Como los 3 grupos mostraron respuestas similares, Bandura concluyó que los niños imitan a los demás independientemente de dónde hayan visto el comportamiento. En la última variación de los experimentos, Bandura quería saber si los niños actuarían de manera diferente cuando los modelos fueran reforzados o castigados por su comportamiento hacia el muñeco. Ahora, los niños primero vieron al actor golpear al muñeco y luego observaron a otro adulto entrar en la habitación. Este segundo adulto entonces reaccionaría hacia el actor. Estos últimos resultados demostraron que a los niños no les importaba mucho si se elogiaba o no al agresor. Sin embargo, los niños que vieron que el modelo fue castigado mostraron mucha menos agresión después, un efecto que fue especialmente cierto para las niñas. En otras palabras, ver a otros siendo recompensados no necesariamente nos motiva a copiar su comportamiento. Ver a otros siendo castigados, por otro lado, puede disminuir significativamente nuestra voluntad de copiarlos. El hecho de que Bandura fuera capaz de demostrar que los niños también aprenden observando a otros fue un gran avance en la psicología. Como consecuencia de sus hallazgos, académicos y funcionarios del gobierno argumentaron que deberíamos prohibir la violencia en películas y juegos. Otros sugirieron que los estudios de los muñecos Bobo no son estudios de agresión, sino que muestran que los niños simplemente están motivados por el deseo de complacer a los adultos o actuar como ellos. Bandura y su coautor, Richard Walters, definieron más tarde 5 principios clave de la teoría del aprendizaje social. 1. El aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene lugar en un entorno social. 2. El aprendizaje puede ocurrir al observar un comportamiento y las consecuencias de este. 3. El aprendizaje puede ocurrir sin un cambio observable en el comportamiento porque podemos aprender sin mostrar lo que hemos aprendido. 4. Los refuerzos juegan un papel, pero no son totalmente responsables del aprendizaje. 5. La cognición, el comportamiento y el entorno se influyen mutuamente, un proceso llamado determinismo recíproco. Bandura, quien en la universidad asistió a un curso de psicología solo para pasar el tiempo, pronto se convirtió en un apasionado del tema y luego en uno de los psicólogos más citados de la historia. Acerca de la realidad, dijo: la mayoría de las imágenes de la realidad en las que basamos nuestras acciones se basan realmente en la experiencia vicaria. ¿Qué piensas? ¿Cuánto de tu aprendizaje proviene de observar a otros? ¿Y si aprendes socialmente? ¿Quiénes son tus más grandes maestros? ¿Qué les pareció esta teoría? Entonces, con esta teoría de Bandura ya nos damos cuenta cómo los niños pueden imitar
a las personas, cómo los desde niños imitan, y generalmente imitan aquellas conductas algunas veces agresivas o de personas que les llama la atención, ¿verdad? Entonces, así actuamos de niños, por eso que en nuestra charla de cómo los niños, cómo se puede hacer una actividad prosocial. Ay, perdón, estoy haciendo sin querer, compartiendo otra vez el video. Mentira. Perdón un ratito, voy a compartir el... Bueno, por eso es que dentro de lo que estábamos hablando en la historia de la prosocialidad, eh, la observación de cómo una persona puede comportarse o cómo puede actuar en función a conductas que son de cooperación, solidarias o de manera positiva hacia la otra persona, también pueden ser copiadas por otros, ¿sí? Porque desde niños estamos preparados o aprendemos a través del modelamiento. Y eso también habla Alben Bandura, ¿no? ¿Qué te motiva también ahora? ¿Qué te motiva a poder tener una o modelar una conducta? Me dirán ustedes, y seguramente que les pasó, ustedes tienen un modelo o alguna persona que les llama la atención y se quieren parecer, ¿sí o no? No puede ser su docente, el ingeniero, no sé, tantos, o el abogado, o he visto un abogado que era tan buenísimo que quisiera ser como este. Y siempre tenemos a alguien que pensamos en ser iguales o mejorarlo o superarlo, ¿no? Así como los niños tienen su superhéroe, nosotros también tenemos, o en algunos casos hasta nuestros padres, ¿no? Mi padre se ha sacrificado, mi padre es así, entonces yo quiero ser igual o mejor que él, ¿verdad? ¿Piensan así o no piensan? O tal vez algún jefe, alguien que les llame la atención. ¿Han tenido o tienen? Chicos, Yo creo ¿están que hemos ahí? tenido, ¿Qué? creo que hemos tenido cuando éramos más jóvenes. Han tenido cuando eran jóvenes y ahora alguna vez no te llama la atención un ingeniero cuando hace alguna acción, dices, wow, qué interesante, yo voy a hacer así o algún rato y no, siempre te motiva a alguien a ser mucho No, mejor que él. De jóvenes hemos tenido, de pequeños también. Y ahora también tenemos, ¿no? Bueno, entonces, em, es importante, como les decía, tener tener un modelo para poder ser solidarios. En el ámbito europeo tenemos a Gracia, Attili y Jean Victori Camprara. Ellos impulsaron estudios sobre la prosocialidad en la adolescencia y la adultez. Este, esta, mm, estos estudios estaban vinculados con la autoeficacia moral, la empatía y la regulación emocional. La autoeficacia moral quiere decir que las personas son auténticas en función a sus valores, ¿no? Hemos tenido mucha gente que a través de sus valores, de la forma en cómo eran, han sido muy renombrados en todo lado, ¿no? Tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, a varios otros personajes que a través de sus valores han podido ser un modelado dentro de la sociedad o a través de su empatía, personas que han colaborado, han sido líderes en algún momento o han mostrado mucha empatía con algún
entorno que no es muy estable, esos también han podido ser unos modelos importantes en nuestro medio, o alguien que ayuda a personas o hace campañas de apoyo. Estas también pueden ser modelos dentro de lo que es el entorno social. Tenemos también precursores de lo que es la prosocialidad, ¿sí? Y uno de los autores de la prosocialidad es Emily Durkheim. Él es sociólogo, él habla de la sociología y destacó el valor de la solidaridad social y moral como lazos de cohesión en la sociedad. Entonces, dice que hacer un acto prosocial también es un acto o un valor de solidaridad hacia las personas, hacia el entorno social, ¿sí? Y sobre todo tener una moral como lazo de cohesión social, ¿sí? Es importante tener esta actitud moral porque hace de que nuestra conducta sea un poco más auténtica con estas personas que necesitan o requieren de este apoyo. Otro precursor de la teoría de la prosocialidad es Jean Piaget, que él habla sobre la inteligencia del ser humano y también se basa en estudios de lo que es de la evolución, ¿no? Del hombre, ¿sí? Entonces, él habla del desarrollo desde ¿Ustedes han escuchado la teoría de Darwin? ¿Han leído en filosofía Darwin? ¿Quién era Darwin? ¿Alguien escuchó? Charles, Charles Darwin, el que hizo la teoría de Exacto, la evolución. exactamente, la teoría de la evolución. ¿Y qué decía Darwin? ¿Se acuerdan? Darwin habla en su teoría de la evolución que el ser humano a través de la evolución va adaptándose, ¿sí? Va adaptándose y al ser adaptable a ciertas situaciones puede sobrevivir. Por ejemplo, si él dice que si una persona o un animal, pónganse, no se adapta a ciertas situaciones de su medio ambiente, no va a poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque no se puede alimentar, porque eh, no puede sobrevivir en ese entorno. En cambio, una persona o un animal que se adapta busca soluciones para poder sobrevivir. Entonces, así es el ser humano. Si no nos adaptamos a ciertas situaciones, no vamos a poder sobrevivir. Entonces, ¿qué pasaba en la evolución del hombre? En su teoría decía que eh, que antes estas personas descubrieron el fuego. ¿Y cómo descubrieron el fuego? ¿Cómo descubrieron el fuego en la teoría de Darwin? ¿No han escuchado, chicos? ¿O tienen miedo a hablar? Les cayó un rayo. Uno, que les cayó un rayo, sí, descubrieron el fuego ahí. Otro, que también a través de su supervivencia, porque ellos vivían con animales, y al defenderse de estos animales, ¿qué hicieron? Lanzaron piedras, rocas, ¿verdad? Y al chocar una roca con otra roca, hizo también una chispa, ¿no ve? Entonces ellos, al ver esa situación, empiezan a golpear las rocas y producir el fuego. ¿Se acuerdan?
Sí, Y Sí, entonces, eso. a- al empezar a frotar una roca con la otra o al golpear la roca con la otra, aparece el fuego y empiezan ellos también a tener, a través de su adaptación, a buscar troncos y con esos troncos defenderse de los animales y así poder tener su alimento y cocinarlos, ¿sí? Entonces, ha sido a partir de su adaptación con ese entorno en el cual vivían que han podido sobrevivir. De igual manera, dice en su teoría de Darwin que el hombre es un ser inteligente por naturaleza y que va evolucionando a través de su inteligencia y de su adaptación. ¿Se entiende? sí, Entonces, ahí aparece también James Piaget y dice James Piaget que desde la psicología del desarrollo, él explica el desarrollo humano, cómo nosotros vamos desde pequeños evolucionando y explica también cómo nosotros vamos cambiando de etapas desde que nacemos hasta que morimos. Vamos desarrollando varias funciones a nivel cognitivo, a nivel de nuestro cerebro. Y explica también cómo la moral es autónoma y se construye mediante la cooperación y la reciprocidad con el entorno. Entonces, Piaget también habla de esto de la adaptación. ¿Sí? Para él dice que el niño se adapta a ciertas situaciones a través de un factor que es la asimilación y la acomodación. Por ejemplo, cuando son niños, aprendemos, vemos a los perritos, ¿verdad? Y vemos que tiene cola, tiene cuatro patas, pero dentro de lo que es nuestro aprendizaje vamos adquiriendo, asimilamos información y vamos adaptando esta información a otros entornos. Entonces, yo a mi niño le enseño que el perro tiene cuatro patas, cola, y lo llevo al zoológico. Y él va a ver un caballo y va a decir, perro. ¿Por qué? Porque está viendo que tiene cuatro patas, tiene cola, ¿no? Entonces, ese es su aprendizaje. Yo hago que el niño asimile y lo adapte a otra situación, como explicándole que el perro es más pequeño, tiene cuatro patas, sí, pero es diferente en que el caballo es más grande, su cola es más peluda y, ¿no? Entonces yo le voy enseñando de las diferentes situaciones y el niño va asimilando esta situación para un aprendizaje. De igual manera, dentro de lo que es nuestro desarrollo, nosotros vamos adquiriendo nuevos conocimientos en función a lo que es la moral, la ética, en función a lo que es